¿O prefieren trabajar de forma individual? Me No, pongo la changa. Ya, ahora sí, estoy grabando ya. Buenos días, comenzamos. Todo lo que digan puede ser usado en su contra. Y son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Así que comenzamos. Lo que les decía, el trabajo grupal, que sea como un trabajo de investigación, como les planteaba, que normalmente esta unidad de totalitarismo, yo la trabajo con los estudiantes hagan un video, pero por las circunstancias actuales es difícil que se puedan juntar a hacer un video. Pero sí podrían realizar un trabajo de investigación, incluso podrían hacer una presentación en grupo. Cada uno juntar sus partes, pero la idea es no sobrecargarlos con trabajo. Entonces algo que se va a ir viendo y que quizás lo apliquemos como evaluación al final del semestre. Y si logramos que esté todo el curso conectado, incluso podría llegar a tener cierta validez en cuanto a su calificación final de la asignatura. ¿Ya? Como esto, lo que les decía antes, como esto depende 100% de mí, la nota que ustedes tienen. Si hacen un buen trabajo en todo este tiempo, ¿por qué no van a tener una buena nota, cierto? Además que ustedes son responsables. Puedo confiar en que van a hacer un trabajo con conciencia. Ya. La clase la vamos a dividir en dos partes. Una parte que va a estar centrada en la que es Primera Guerra Mundial. Surgimiento de totalitarismo va a ser la segunda parte. Es bastante denso. Quizás no nos alcance con un día. Esto normalmente en clases normales lo veíamos en 3 o 4 clases. Así que vamos a intentar hacerlo bien, hacer una síntesis de todo esto, dándole las ideas principales. Ya, ustedes igual pueden indagar por su propia cuenta algunas cosas que tengan duda o pueden contactarse conmigo. También podemos fijar otro horario fuera de este si es que necesitan resolver algunas dudas. Que sea un horario en el cual estemos conectados. Ustedes, por ejemplo, que yo les diga, ya, ¿sabe que voy a estar 2 horas conectado tal día? Si alguien tiene duda, entra, hace las consultas, le explico, se va. ¿Ya? También les puedo dar mi Discord para que me hagan consultas a través de ese sistema. Ahí me van a pillar todo el día conectado. Así que no hay problema. ¿Ya? Si alguien quiere contactar por Discord, le puedo dejar mi usuario de forma interna. No hay ningún problema. Pueden también consultar por WhatsApp, desde el espacio incluso, y por correo electrónico. ¿Ya? No importa dónde estén. Así que comenzamos. El objetivo de esto va a ser identificar las causas que llevan al comienzo de la Primera Guerra Mundial. Y ahí vamos a ver un dato de una batalla que se peleó acá a mi espalda, muy cerca de la Primera Guerra Mundial. De hecho, fue la primera batalla. No fue en mi patio, un poco más allá. Ya. Antes de ver cómo surge este conflicto, tenemos que pensar que esto va a ser algo que venía arrastrándose de hace más de 100 años atrás. En 1815, las principales potencias europeas empezaron ya a distribuirse gran parte del mundo. Si ustedes miran un mapa de África al día de hoy, van a ver que las fronteras de África son casi líneas rectas, como si alguien hubiese tomado un papel y haya tirado una línea con una regla. Y así se fueron haciendo las fronteras de África. De esa misma forma, las potencias europeas agarraron un mapa que tenían de África y se empezaron a repartir los territorios. Por eso es que pueden pillar fronteras de países que son líneas rectas perfectas, a diferencia de las fronteras que tiene nuestro país. Por ejemplo, la frontera que tiene Chile con Argentina es una cosa muy extraña, y es como una serpiente con zigzag, porque la frontera entre Chile y Argentina se fijó tomando como base los puntos más altos que dividen a los dos países y se fueron trazando de esa forma las líneas. Por eso es que tiene una forma tan zigzagueante. Pero en el caso de África se lo repartieron en un mapa y fue como ya, este pedazo de África va para Bélgica, este otro pedazo a Alemania, y por eso es que tiene esa forma tan extraña. ¿Cuáles eran los problemas que estaban tratando de zanjar? Que son los tres problemas que están acá. Una carrera imperialista. Cada potencia europea quería
agarrar la mayor cantidad posible de terreno del resto del planeta. Es cosa que ustedes vean el Imperio Británico, que llegó a estar extendido por todo el planeta. Hasta el día de hoy, Inglaterra conserva unas islas que están frente a Argentina, que son las Islas Falkland, o como los argentinos llaman, las Malvinas. Y esas islas son parte del Cuando fui a territorio británico. Argentina, en todas partes decía que las Malvinas eran de Argentina. No sé en quién confiar. Bueno, de acuerdo a Argentina, la Antártica también es de ellos, y la Antártica no pertenece a ningún país del mundo. Es parte del patrimonio de la humanidad. Y el único país que dice que esas islas son de ellos son los argentinos. A nivel internacional se reconoce que las Falklands son islas británicas, a lo que los argentinos llaman Malvinas. ¿Ya? Bueno, Es como los países tienen pretensiones territoriales, por eso es que normalmente en sus mapas agregan territorios que en realidad no son de ellos. Y Argentina es experto en hacer eso con los mapas. Ahora mismo están agregando parte de la plataforma continental en la zona austral de Chile como territorio argentino. De ahí puede que surja otro problema diplomático entre nuestro país y Argentina. y Más adelante. pum, baja el peso argentino. Ah, De nuevo. de Por nuevo. eso es normal que baje el peso argentino. Movimientos nacionalistas, esto quiere decir que cada país planteaba que era superior al resto. El nacionalismo, en palabras muy simples, es la exaltación de los valores patrios de una nación por sobre otra. El nacionalismo lo que plantea, por ejemplo, es decir, Chile es el mejor país y nadie está por sobre Chile. Y eso quiere decir que nosotros vamos a mirar a los otros países de forma inferior. Y que si nuestro país necesita expandir su frontera, por ejemplo, y tomar parte de la Patagonia Argentina, lo podemos justificar como una necesidad del país y el nacionalismo avalaría que nuestro comportamiento está en lo correcto. ¿Ya? El nacionalismo eso es lo que busca, colocar a la nación, al Estado, por sobre los demás, por sobre los demás países. Y en tercer lugar tenemos un creciente descontento que había en la masa de trabajadores. ¿Ya? Cuando en una sociedad existe un descontento en general, normalmente los estados van a intentar buscar formas de conciliar esos problemas. Y una de las mejores formas de hacerlo es una guerra, dejando de lado el costo de vida, el costo económico. Una guerra logra unir a una nación. Y eso es lo que va a pasar antes de la Primera Guerra Mundial. De hecho, antes de la Guerra del Pacífico, en nuestro país no existía una idea, una noción clara de lo que era ser chileno. No existía una idea tampoco de patriotismo. Pero con la Guerra del Pacífico, y específicamente con la muerte de Prat, el 21 de mayo en Iquique, él sirve de ejemplo para el resto del país. Y después del combate naval de Iquique, cuando los chilenos escucharon la noticia de lo que había hecho Prat, muchos chilenos, miles, fueron corriendo a enrolarse al ejército como voluntarios. Es decir, empezó a surgir la idea de que había que proteger a la patria y que si era necesario dar la vida, había miles de personas dispuestas a hacerlo. ¿Ya? Así que eso es uno de los elementos principales de los que logran los conflictos. Exaltan el valor patrio y logran una cierta unidad dentro del país. Este Congreso de Viena, como les decía, buscaba repartir gran parte de los territorios y iban a participar las principales potencias de Europa. Austria, Gran Bretaña, Rusia, Prusia y Francia. ¿Ya? La presentación después se la voy a subir al Classroom, si es que la quieren revisar con más detalle. Durante esta época, previa a la Primera Guerra Mundial, va a existir una época que se va a llamar la Bella Época o la Belle Époque, en francés no es muy bueno. ¿De qué se va a caracterizar esta época? Se miraba a Francia como la cara visible de la civilización occidental. En esa época, de hecho hasta comienzos de los años 90, en Chile se enseñaba francés incluso. Esto duró casi 100 años. Se veía que la cultura francesa era como la cultura que se debía seguir a nivel mundial. Eran como los más avanzados, los más ordenados, el país que tenía el mayor desarrollo científico. París, en el año 1914, era considerada la capital del mundo, en cuanto culturalmente, y científicamente y también en el ámbito económico.
Si ustedes en 1914 no hablaban francés, estaban totalmente fuera de la esfera mundial. El día de hoy, ¿cuál sería la capital económica a nivel planetario? ¿Cuál Estados creen Unidos. ustedes? Estados Unidos. ¿Pero qué ciudad en específico de Estados Unidos? Boston. Nueva York. El día de hoy se considera que Nueva York es la capital financiera del mundo. Y el día de hoy, si ustedes quieren estar inmersos en toda esta aldea global, un requisito básico es que sepan hablar inglés. Por lo menos entenderlo. En 20 o 30 años más puede que sea el chino. Y así va cambiando la preponderancia de un estado por sobre el resto. Pero ¿qué es lo que hace que Nueva York el día de hoy sea considerada la capital económica y también política del planeta? ¿Qué instituciones están alojadas en la ciudad de Nueva York? Existe una en la cual se reúnen La todos los Casa países. Blanca. La Casa Blanca. La Casa Blanca está en Washington. Sí. La bolsa de comercio ¿qué? Bien, la bolsa de valores de Wall Street está instalada en Nueva York y es donde se transan las principales empresas a nivel mundial. También está instalada la sede general de las Naciones Unidas, que es el órgano a nivel internacional en el cual los países zanjan sus problemas, sus discusiones y eso está extendido a lo largo y ancho del mundo. Por lo tanto, el desarrollo económico de esta época, en 1914, tienen que pensar que Francia era como es Estados Unidos el día de hoy, era como la principal potencia económica, y todo lo que provenía de París, se consideraba que era como lo más avanzado y que se debía tomar como ejemplo. En el caso de Europa, existían muchas pretensiones territoriales entre los distintos imperios. En el mapa que ustedes están viendo acá adelante, aparece la zona de los Balcanes, que es donde va a surgir todo este problema. El día de hoy existe una infinidad de países en esta zona, pero en 1914 esto estaba dividido principalmente en los imperios que ustedes están viendo acá, que es el imperio austrohúngaro, que peleaba con el imperio turco por la influencia en esta zona. Era una zona en la cual existía mucha tensión. También el imperio alemán tenía pretensiones en este territorio. Por lo tanto, era un lugar que era peleado por las distintas potencias, tanto europeas como por el imperio turco. Y dentro de todas esas tensiones que existían, se van a empezar a armar alianzas. Antes de que empezara la guerra, los países ya como que estaban tanteando un poco de que iba a haber un conflicto y estaban buscándose aliados. Por un lado, vamos a tener a la Triple Alianza, que va a estar compuesta por el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro e Italia, que son las banderas que ustedes ven a la derecha en la parte superior. Y por el otro lado estaba la Triple Entente, donde estaba Francia, Rusia y Gran Bretaña. Posteriormente va a estar Serbia dentro de esta alianza. ¿Por qué se agrupaban? En primer lugar, Austria tenía una gran preocupación en que el territorio serbio, no sé si lo alcanza a ver en el mapa, Serbia quería ser un país totalmente independiente y quería dejar de lado toda influencia que tuviese Austria. De hecho, dentro de las pretensiones del imperio austrohúngaro estaba tomarse los territorios de Serbia. Y los serbios no querían ser parte de un imperio. Los serbios querían mantenerse independientes. Es como si el día de hoy Estados Unidos dijera que quiere incorporar a Chile como el estado número 51. Probablemente en nuestro país surgiría un movimiento en contra de eso y nadie permitiría que finalmente Estados Unidos acople Chile dentro de sus estados. En esta época pasaba algo similar, en cuanto a que Austria quería incorporar a Serbia dentro de su territorio, como un estado más de su imperio. Pero los serbios querían seguir manteniéndose independientes. Y Rusia le prestaba ayuda a Serbia, asesoría, y también estaban aliados con ellos. Por lo tanto, si a Serbia le llegaba a pasar algo, el imperio ruso también se iba a meter dentro de la pelea. De esa forma se empezaron a armar una maraña de distintas alianzas que fueron generando, por ejemplo, el hecho de que se viera a Alemania como una amenaza. En la caricatura que ustedes ven acá, sale representado
caricatura salió publicada en los periódicos franceses de la época, es una imagen de Guillermo II, quien era el Kaiser, quien era el jefe del imperio alemán, que está comiéndose el planeta. Es decir, para los franceses, el Kaiser era una amenaza, porque ellos veían que Alemania se estaba empezando a armar, estaba empezando a tener un ejército, una armada tan grande, que en algún momento le iba a utilizar para apoderarse del resto del planeta. Y que las pretensiones de Alemania eran expandir su imperio. ¿Y quiénes están al lado de los alemanes? Los franceses. Por lo tanto, ellos lo veían como una amenaza cierta y que tarde o temprano se iba a manifestar. La imagen que ustedes ven a la derecha, donde aparecen muchos barcos militares, es una fotografía de la época, por eso es que la resolución es tan mala, que nos muestra la armada alemana. Si ustedes la ven, son filas interminables de acorazados que recorrían alrededor de Gran Bretaña. Alemania normalmente hacía eso con sus barcos, como que los trataba de mostrar a las demás potencias. Era una forma de decir, no se metan conmigo porque ustedes ya saben, tengo este tremendo ejército y no quiero que llegue el día en que lo tenga que usar, pero si lo tengo que usar, aquí está. Buscaba intimidar mostrando su ejército. Y eso causaba mucha preocupación en las demás potencias europeas. Toda esta tensión que se iba dando en Europa va a tener un punto que lo va a gatillar, que va a ser el que va a causar que explote la guerra, y que es el asesinato del archiduque Francisco Fernando. Él era la persona que seguía en el trono. Él iba a ser el próximo emperador de Austria-Hungría. Y fue asesinado por una persona que era perteneciente a un grupo terrorista serbio. Por lo tanto, para Austria-Hungría va a ser como si Serbia hubiese asesinado al heredero al trono. Y eso va a causar que Austria-Hungría comience la guerra y ataque a Serbia. En el mapa que aparece abajo, ustedes pueden ver que están con una línea blanca, o sea, con una línea verde y una línea roja, las distintas alianzas. Francia, Rusia e Inglaterra estaban aliados. Y cuando empieza la guerra entre Austria y Hungría, entre Austria-Hungría y Serbia, Rusia, quien era el aliado de Serbia, le va a declarar la guerra a Austria-Hungría. Y como Austria-Hungría estaba aliada con Alemania, Alemania le va a declarar la guerra a Rusia. Y como le declara la guerra a Rusia, Francia le declara la guerra a Alemania. Y como Francia le declara la guerra a Alemania, Italia le declara la guerra a Francia, y eso causa que Inglaterra también le declare la guerra a Alemania y a los otros países que eran sus aliados. Por eso es que se habla de una guerra que va a ser de carácter mundial. Porque estas potencias europeas, si bien la mayoría del conflicto va a estar en Europa, también tenían terrenos y territorios en África, en Asia y a lo largo del planeta. Y en cada uno de esos rincones, estos países van a ir peleando. Y una de las primeras batallas, que la vamos a ver más adelante, sucede aquí en las costas de Chile. La guerra se va a desarrollar principalmente en dos frentes. El frente occidental, que está hacia el lado más de Francia, Alemania e Inglaterra, y el frente oriental, que es hacia el lado de Rusia. Esos van a ser los dos principales frentes de la Primera Guerra Mundial. Esta primera guerra va a estar caracterizada por lo que se va a llamar guerra de movimientos, la primera fase, que es cuando las tropas ya empiezan a invadir y empiezan a movilizarse. También va a haber una parte que va a ser conocida como la guerra de trincheras. La guerra de trincheras consistía en el fondo en que se cavaban grandes zanjas que cruzaban las fronteras de los países y donde podían estar meses ellos peleando sin que se movieran ni un centímetro las fronteras de los territorios. Esa va a ser la primera fase. Se movían rápido, los ejércitos llegaban a la frontera y después empezaba la guerra de trincheras, donde estuvieron 3 años en algunos casos sin poder avanzar ni un centímetro. Una de las primeras batallas que se va a pelear de la Primera Guerra Mundial, y como les decía, que sucede a mis espaldas, es la batalla de Coronel, que se da aquí en la costa de Concepción, que va a ser un enfrentamiento entre británicos con los alemanes. Si Chile tuviese los recursos, si tuviésemos la forma de investigar, podríamos encontrar estos barcos que están hundidos. De hecho, se han encontrado algunos fragmentos de ellos, pero no se ha logrado hacer una investigación a fondo, porque es muy carísimo, es caro bajar con un pequeño submarino de investigación. Esta batalla nos demuestra el carácter global que va a tener esta guerra. Imagínense, Alemania e Inglaterra, y una de sus principales batallas se produce en
las costas de Chile. De hecho, esta batalla tiene un punto bastante simpático. El hecho de que ellos pelean acá en las costas de Concepción va a ganar la armada alemana. Después van a ir a Valparaíso, donde los barcos van a recalar. De hecho, van a celebrar, la comunidad alemana los va a recibir bien. Y después, finalmente, ellos se van de vuelta hacia Alemania. Y ya cerca de Argentina los encuentra otra parte de la armada británica y los termina destruyendo a todos. Pero la primera batalla la ganó Alemania frente a las costas de Coronel. Por eso le decía que era acá a mi espalda. En resumen, eso es la Primera Guerra Mundial. Eso está muy resumido. Les voy a dejar la presentación. Y ahora vamos a partir ya con el tema principal de las guías que ustedes estuvieron trabajando, que eran el surgimiento de los totalitarismos. Ya, que eso es más extenso y por lo que estuve viendo en las guías son también extensas. No sé si alguien me podría hacer el favor de ver la lista de participantes y sacarle un pantallazo, si es que me lo pudiese mandar después, para ir ganando tiempo. Y ahora vamos a pasar a lo que era ya los totalitarismos. Ya, vamos al tiro. Política y surgimiento totalitario. ¿Me envié la pantalla o no? A ver. ¿Ven a Hitler que está mirando por una ventana, no? No. No. ¿Ahora sí? Sí. Sí. Ya. Entonces pasamos a la segunda parte, que es comprender las condiciones que van a permitir que surjan estos movimientos totalitarios. ¿Ya? Hay que entender que en Europa se estaba viviendo, esto es después de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial va a causar un nivel de destrucción que no se había visto nunca en la historia de la humanidad. Ciudades completas van a quedar reducidas a escombros, a cenizas, a lodo, muerte por doquier. Millones de personas murieron, familias separadas que jamás se van a poder volver a encontrar. Imagínense una familia que tenía 6 hermanos, los 6 hermanos iban a la guerra y no volvía ninguno. Por lo tanto, familias totalmente destruidas. La mayoría de los soldados que morían eran hombres que estaban en edad laboral, eran principalmente personas jóvenes, estamos hablando de 18, 19 años a 40 años, por lo tanto no va a haber mucha gente que pueda seguir trabajando dentro del sistema económico en Europa. Gran cantidad de las fábricas que se habían destinado a producir armas habían quedado reducidas a ceniza, por lo tanto había que reconstruir toda la estructura económica y millones de personas habían estado en la guerra y ahora volvían a sus hogares con todas las secuelas que causa haber participado de un conflicto bélico. Y era una guerra, tener que matar a otra persona es algo que cambia totalmente la salud mental de alguien. Y es muy difícil que vuelva a ser la persona que era antes, ¿no? Si ustedes ven lo que pasó en Estados Unidos después de la guerra de Vietnam, estamos hablando de miles de personas que volvían de la guerra totalmente traumatizadas y que no van a poder volver a armar su vida como era antes. De hecho, que no van a poder ser ni siquiera autovalentes en algunos casos, por las heridas, tanto físicas como, les decía, las heridas mentales. Por lo tanto, en Europa, antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, vamos a tener una sociedad que estaba totalmente devastada. Y esa sociedad devastada va a ser ideal para que surjan estos sistemas totalitarios. Por ejemplo, la figura que ustedes están viendo acá adelante, donde sale Stalin como el salvador de la patria, poco menos. Imagínense la imagen que ustedes ven al lado izquierdo, aparece con un bebé. ¿Qué es lo que nos muestra esa imagen? Eso es propaganda que se transmitía por toda la Unión Soviética.
Que Él hay, era que hay que como... amar a la Unión Soviética. ¿Qué cosa? Hay que amar a la Unión Soviética. Claro, y que los hijos que nacían de la familia eran como hijos también de la Unión Soviética. Eran hijos del país. Nuestros hijos. Nuestros hijos, exacto. Stalin los presenta como sus hijos. Y eso después va a tener implicancia en el hecho de que los va a poder mandar a la guerra. O que tienen que estar al servicio siempre de la patria. En los regímenes totalitarios, normalmente, si alguien no está al servicio de la patria, ¿qué es lo que le puede pasar a esa persona? Lo mataban. Incluso lo podían llegar a matar o lo mandaban a prisión. Es como Lo si torturaban. usted el día de hoy en Corea del Norte no estuviesen de acuerdo con Kim Jong-un. Lo hace desaparecer de la tierra. La primera característica de estos regímenes totalitarios es el culto a la personalidad, es la exaltación de la figura del líder. Necesariamente un régimen de carácter totalitario tiene que tener un líder, que es el que es sobresaltado. Si no existe este líder, es muy difícil que el régimen totalitario pueda existir. Es una característica fundamental. Tiene que existir un líder. Este líder va a ser como el ejemplo de la patria y va a ser considerado como en las imágenes que ustedes ven de la Unión Soviética, como el padre de los hijos de la patria. Si ustedes tienen el tiempo de ver algún documental sobre Corea del Norte, pueden ver esa exaltación que se hace a la figura de Kim Jong-un y de toda su familia, que son como los dioses de Corea del Norte. Incluso dentro de la historia que crean del nacimiento de él, es como si poco menos lo hubiesen traído los ángeles y lo hubiesen dejado en un cerro. Hay un cerro que se supone que es el lugar donde él nació, que es un cerro considerado sagrado dentro de Corea del Norte, ¿ya? Por lo tanto, la figura de un líder en un sistema totalitario lo llevan casi como si fuese un dios viviente. Y esta persona es normalmente, vamos a ir viendo sus características, alguien muy carismático, con un discurso que convence al resto. Así que, primera característica de un régimen totalitario, culto a la personalidad del líder. Si ustedes ven lo que dice debajo de la imagen donde sale Stalin apuntando así como hacia el cielo, hacia adelante, ¿qué es lo que nos dice? Bajo el poder del gran Stalin, directo hacia el comunismo. Es decir, él los va a llevar hacia la gloria, a su país. Pasamos al segundo punto, que tiene que ver con un militarismo y autoridad. En la imagen que ustedes están viendo, en el lado izquierdo, por ejemplo, aparece un afiche de las juventudes hitlerianas. Si ustedes nacían dentro del sistema de la Alemania nazi, desde los primeros días de su vida, el Estado estaba inmerso y fijaba el ideal de niño, de ciudadano que tenían que ser. Las juventudes hitlerianas eran parte de eso. Imagínenselo como un grupo de scout, pero que tiene como trasfondo la exaltación de la patria, de la disciplina, de la autoridad, de la fuerza. A ustedes de pequeños en la Alemania nazi les metían en la cabeza de que eran la raza superior del mundo y de que ustedes, en sus manos estaba el destino de tanto el pueblo alemán como del planeta y que tenían la obligación de llevar a la humanidad hacia un mejor futuro. ¿Cuáles van a ser las características principales de un régimen totalitario en base al militarismo y la autoridad? La autoridad está marcada en cada instancia de su vida. Cada momento que ustedes viven dentro del Estado es un momento que el Estado definió que debía ser así. Desde el matrimonio de sus padres, porque los matrimonios tenían que ser autorizados por el gobierno de la Alemania nazi, se tenía que ver que sus antecedentes raciales estaban limpios, que eran descendientes arios, que no había ningún impedimento o enfermedad de base que fuese a ser transmitida a sus hijos, por ejemplo. Y tenían que tener también una copia de Mein Kampf, que era el libro Mi lucha que había escrito Hitler cuando estaba en la cárcel. La autoridad es muy fuerte, la disciplina, un pueblo disciplinado, un pueblo que obedece todas las instrucciones. En el caso de nuestro país, por ejemplo, el día de hoy, somos uno de los países que menos acata las instrucciones de la autoridad sanitaria.
Por lo tanto, es un pueblo que no está disciplinado, en el caso de Chile. Pero en el caso de los países que adoptaron regímenes totalitarios, la disciplina del pueblo era feroz. Y esa disciplina en parte estaba causada por el miedo que tenían. Si ustedes no cumplían las indicaciones del gobierno, podía terminar prisionero en un campo de trabajo forzado o podían incluso matarlo. La fuerza era lo principal, la exaltación de la fuerza. En la imagen de esta juventud hitleriana, ustedes pueden ver que son jóvenes sanos, musculosos. Es decir, el Estado buscaba que los jóvenes se desarrollaran de tal forma que el día de mañana pudiesen ser soldados que sirvieran para la patria. Esos tres conceptos, autoridad, disciplina y fuerza, van a reemplazar los ideales que nosotros conocemos el día de hoy, como son la igualdad, la libertad de las personas y que buscamos solucionar los conflictos de forma pacífica. En un régimen totalitario, la fuerza se considera como un medio válido para lograr los objetivos del Estado. El día de hoy, nosotros, como lo dice nuestro emblema patrio, por la razón o la fuerza, por lo menos intentamos la razón. Pero en estos regímenes totalitarios se planteaba que la fuerza debía ser utilizada, incluso antes de razonar con la gente. De hecho, no había que razonar con la gente. Si el Estado decía algo, se tenía que cumplir. Y si no estaba de acuerdo, a la cárcel o te mataban. Así de simple. Había que obedecer a la autoridad. Ese es el segundo punto. Y gran parte de la formación de estos jóvenes estaba centrada en eso, en que fuesen soldados y que fuesen ciudadanos ejemplares. Tercer punto, policía secreta. El día de hoy, en nuestro país existe ciertos carabineros, la policía de investigaciones. Son policías que nosotros conocemos su funcionamiento, que son transparentes. A cualquier persona que la detienen, tiene que haber o una orden judicial o se tiene que encontrar a esta persona cometiendo el delito y la autoridad la encontró justo cuando estaba ahí, que se llama delito flagrante, cuando lo está cometiendo, o en palabras simples, con las manos en la masa. Pero en un régimen totalitario existe esta policía secreta. Es una policía que en primer lugar no tiene que identificarse con sus nombres, como lo hace la policía actual, y es una policía que actúa de forma, podríamos decir que en la oscuridad. Sin O que no, nadie... la Gestapo. Exacto, como la Gestapo o la SS. La Gestapo normalmente tomaba a sus prisioneros en las noches, entraba en las casas, y nadie sabía que la Gestapo había estado ahí, o a quién había tomado detenido, o a dónde se lo habían llevado. ¿Cuál era la finalidad de esta policía secreta? Como ustedes pueden leer, defender, entre comillas, los intereses del partido o movimiento. Imaginemos que estamos en un régimen donde existe esta policía secreta. Y yo hoy día escribo en Twitter, no, ¿saben qué? El gobierno está haciendo súper mal su trabajo, no deberían estar en el poder. Me voy a dormir y de repente en la noche entran a mi casa, me llevan y nunca más vuelvo a aparecer. Así actuaba la policía secreta, hacía desaparecer a los adversarios del gobierno o a las personas que no estuviesen de acuerdo. De hecho, gran parte de las personas que eran detenidas eran personas que en realidad eran parte del partido nazi, pero que no seguían sus ideales al pie de la letra. Van a llevar a cabo purgas, que era cuando tenían listas de personas que la iban a buscar para hacerlas desaparecer. Purificaciones, que es cuando sacaban judíos de sus casas y los mataban, los hacían desaparecer. Y deportación, que podríamos decir que era la forma más amable en que trataban a la gente, que es cuando la sacan del país. Por lo menos ahí permitían que siguiera viva. De eso se va a encargar la policía secreta, de actuar en contra de cualquier persona que estuviese en contra de los ideales que buscaba el Estado. Cuarto lugar, la política del terror. Se mantenía a la población constantemente atemorizada. Por ejemplo, en la imagen que ustedes ven a la derecha, aparecen, estos son afiches que van a estar dando vueltas en Alemania, aparece un bolchevique que está quemando el planeta. Y si ustedes ven el símbolo que está al medio, aparece la estrella de David con la hoz y el martillo. Es decir, están colocando en la misma categoría a los judíos y a los soviéticos y están diciendo que si dejamos que ellos avancen, van a terminar destruyendo el planeta. Y lo muestran como si fuesen la muerte, es decir, a donde llega el judío o el comunista,
trae muerte. Y de esa forma mantenían constantemente a la población atemorizada. Y de esa forma la gente, también la población, respaldaba el actuar del gobierno. Si veían que Alemania estaba invadiendo Rusia, para ellos estaba bien que lo hicieran, porque de esa forma mantenían alejados y reducían la amenaza que los soviéticos representaban para el pueblo alemán. En la imagen de la izquierda, la gente va a reaccionar con tanto miedo, por ejemplo, al tema de los judíos, que van a empezar a quemar sinagogas, porque esos eran los lugares donde ellos se reunían para llevar a cabo sus cultos. Y los van a ver como lugares de amenaza. Muchas de las personas durante esta época en Alemania van a pensar que detrás de estas sinagogas se escondía toda la organización, entre comillas, criminal de los judíos, que podía desestabilizar el gobierno. Y si la población está atemorizada de forma constante, sirve, en primer lugar, para lograr unidad de la población. Si a nosotros nos dijeran todos los días que es probable que mañana nos invada otro país, probablemente actuaríamos de una forma muy distinta a la que actuamos el día de hoy. Estaríamos siempre pensando en cómo fortalecer al Estado. Y ese miedo constante va a estar siempre en la vida de las personas y en todos los ámbitos de su vida. Quinto lugar, tiene que ver con la propaganda. Si ustedes ven la imagen que está a la izquierda, aparece un alemán con las características propias que debía tener un alemán ejemplar, ario, musculoso, rubio, construyendo. ¿Y qué es lo que está construyendo? Nos dice que Hitler está construyendo Alemania. ¿Y de qué forma yo puedo contribuir a esa construcción de Alemania? Comprando propiedades. Y al lado derecho aparece una familia ejemplar. Si ustedes se fijan, todos rubios, con harto hijo, que están escuchando un discurso del Führer con suma atención. Y de hecho tienen hasta una imagen del Führer en su casa. Y en esa época en Alemania, en casi todas las casas, había un retrato de él, porque era el líder supremo y él había que siempre estarlo adorando. Es una característica básica de un régimen totalitario, es la exaltación del culto al líder. La propaganda y educación partidista. ¿Qué significa esto? Donde sea que ustedes fuesen, en la ciudad, radio que encendían, escuchaban hablando a personas del partido que apoyaba al gobierno. Todo el día les decían que había que hacer esto, que estaba bien, que hay que seguir con la guerra, que los judíos eran una amenaza. En el sistema educacional, de hecho les voy a dejar un corto acá que muestra la vida, entre comillas, de un nazi desde que nace hasta que muere, una animación de Disney. Desde que nace el niño, va al jardín infantil y en el jardín infantil le empiezan a enseñar los ideales del partido, que el más fuerte es el que predomina y que como los alemanes son los más fuertes, tienen el deber de guiar al mundo hacia el futuro. Y desde chiquititos les contaban historias de lo malvados que eran los judíos. Y de esa forma el niño, desde que tenía conciencia, se metía en su cabeza la idea de que el judío era malo, de que el alemán era el más fuerte y de que Alemania debía estar sobre los demás. Y todos esos conceptos son los que van a ir transformando la realidad de esta persona. Imagínense si a ustedes desde primero básico hasta el día de hoy le hubiesen dicho en el colegio que los judíos eran malos, que los chilenos son los más fuertes del planeta y que merecen tener todos los territorios y recursos de él, y que los chilenos estamos a cargo de llevar a la humanidad hacia el futuro. Probablemente el día de hoy ustedes creerían que eso es cierto. Y además, como el Estado manejaba todos los medios de comunicación, todo lo que veían en las noticias, escuchaban en la radio, en los diarios, iba recalcando esa misma idea. Es como lo que le pasa a la gente en Corea del Norte. Ellos juran que son el mejor país del mundo, que tienen al mejor líder del planeta, y que todo el planeta quiere vivir igual de bien como viven los norcoreanos. Eso es lo que ellos juran que pasa dentro de su país. Y es la realidad que conocen. Nacen y mueren con ese bombardeo de ideas. Por lo tanto, si ustedes sacaran un norcoreano y lo trajeran acá, ahí recién podría ver cuál es la realidad. Pero como dentro de su país solamente recibe la información que el Estado le entrega y toda esa información apunta hacia ese ideal de Norcorea, es muy difícil que él conozca la realidad de lo que pasa afuera. Así que eso es lo mismo que pasa en los regímenes totalitarios en la época de la Alemania nazi y la Italia de Benito Mussolini. En sexto lugar está el poder central, el poder del Estado.
El Estado controla todo en la vida de una persona, absolutamente todo. Todo lo que la gente hacía, desde que se despertaba hasta que se iban a dormir, estaba regulado y normado por el Estado. Lo que ustedes almorzaban, lo que desayunaban, perdón, las actividades que hacían en la mañana, si eran niños, iban al colegio, si eran trabajadores, iban a alguna fábrica o alguna oficina, y todo lo que hacían en la fábrica, en la oficina o el colegio estaba dictado por el Estado. Y todo iba hacia los objetivos del Estado. En esta época, la persona humana estaba al servicio del Estado. El día de hoy, nuestra concepción de república, de país, es que el Estado está al servicio de las personas. Es decir, que el Estado me entrega a mí las herramientas para yo lograr mi máxima realización personal. En la época de la Alemania nazi, era al revés. La persona tenía que entregar todo lo que tuviese para poder contribuir a los objetivos del Estado, a los objetivos del país. Y por eso es que el Estado controlaba todo. Por ejemplo, en el lado izquierdo aparece lo que se conocían como los planes quinquenales soviéticos, que eran los planes que armaba el Estado de inversión, de construcción de fábricas y de producción. Todas las fábricas las manejaba el gobierno, y a las fábricas les colocaban metas de producción. Supongamos que Felipe trabajaba en una máquina, en una fábrica de trenes, y el gobierno le colocaba a Felipe la obligación de producir 50 locomotoras al mes. Esa es la meta que él tenía que hacer. ¿Cómo lo tenía que hacer? Él tenía que arreglársela. Pero esos eran los planes que el Estado le planteaba. Y muchas veces lo que hacían los soviéticos, terminaban mintiendo. Es decir, si les pedían que hicieran 50 locomotoras, ellos colocaban que en el papel que en realidad habían hecho 50, pero en realidad habían fabricado 30 más. Y después el Estado se iba dando cuenta que faltaban bienes, pero como no sabían de dónde provenían, al final costaba mucho que supieran cuál era la fábrica que no estaba produciendo. Y eso terminó causando que colapsara el sistema. Porque la Unión Soviética funcionaba en base al beneficio que obtenía el resto de la comunidad. En cambio, el día de hoy nosotros funcionamos en base al beneficio que yo obtengo de forma individual. Si yo soy dueño de una fábrica y produzco más, voy a ganar más dinero. Pero en la Unión Soviética, si yo estaba a cargo de la fábrica y producía más o producía menos, no significaba un gran cambio en mi calidad de vida. En la imagen de la derecha aparece la imagen, ¿cierto?, de la gran águila que representa al Estado alemán, que está detrás de la familia. ¿Y qué le dice esta águila? ¿Necesitas ayuda y consejo? Para lo que sea que tú necesites, el Estado está detrás de ti, cuidándote. Pero en realidad era al revés, la gente estaba al servicio del Estado. Si gran parte de Europa y el mundo vivió una situación de crisis entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, es decir, las condiciones para que surgieran los totalitarismos estaban en todo el planeta. Gran parte del mundo estaba bajo una situación de pobreza, de destrucción, de desempleo. ¿Por qué solamente estas figuras de Hitler y Benito Mussolini van a lograr triunfar en Alemania y en Italia y no van a lograr triunfar en Inglaterra o en Francia o en otros países? ¿Por qué solamente en estos dos? Ya que en los otros países había mucho más, por ejemplo, mucho más ejércitos buenos, se podría decir. Ejércitos buenos, puede ser, pero en esa época Alemania era como la principal potencia militar. Yo diría que por eso, porque tenían un buen ejército Alemania y los países que podían controlar fácilmente a la gente. ¿Ya? Buen punto, Catalina, es decir, el Estado podía controlar a la población. ¿Ya? Y además, si ustedes ven el caso de Alemania, por ejemplo, hasta el día de hoy es un ejemplo de disciplina. Es un país que es muy ordenado y que siempre sigue la orden. Son más desarrollados. Claro, el día de hoy Alemania es como el país más desarrollado del planeta. Y son muy, muy ordenados y disciplinados. Al punto que Alemania ya ha colocado en funcionamiento gran parte de su comercio y gran parte de su actividad social normal. Las personas respetan el distanciamiento, respetan el uso de los espacios. Incluso están volviendo a clase en los colegios de forma paulatina, en grupos de 5 o 4 estudiantes, que es probablemente la forma que adopte Chile en un futuro. Es que es muy difícil que volvamos a estar con todo el curso en una sola sala en el corto plazo.
¿Ya? Esas son buenas respuestas. Estamos hablando de sociedades disciplinadas, que existían ejércitos y una estructura del Estado que permitía controlar. En el caso de Italia, vamos a tener la figura del el duce, que era Benito Mussolini. ¿Por qué en Italia? Esto no es necesario que lo leamos todo, se los voy a dejar si lo quieren revisar con más detención. ¿Cuál fue el problema que tuvo Italia? Y es similar al problema que está enfrentando hoy día Italia. La zona norte de Italia, donde está la ciudad de Milán, es la zona industrial del país. Es una zona muy avanzada en cuanto a tecnológicamente, a desarrollo económico y social. Es la parte más rica de Italia. Y la zona sur hasta el día de hoy es una zona principalmente agrícola. Y la actividad agrícola normalmente no es una actividad que le cause un beneficio económico o social muy grande a las personas. Hasta el día de hoy la zona sur de Italia es una zona que es más pobre. La zona industrial de Italia había muchísimo desempleo. Gran parte de las fábricas habían quedado destruidas. Cuando existe cesantía, cuando la gente tiene hambre, es más factible de que surjan liderazgos que exalten un enemigo exterior. ¿Qué significa esto? Que gran parte de los problemas, tanto Alemania como Italia, no lo asumían ellos como país, sino que ellos asumían que esos problemas los habían causado, en el caso de Alemania, por ejemplo, los judíos, o en el caso de Italia, que lo habían causado los países que habían ganado. ¿Qué pasó con el Tratado de Versalles? Que fue el tratado que dio fin a la Primera Guerra Mundial. Italia, si bien al comienzo de la Primera Guerra Mundial apoyaba a Alemania, después se va a dar vuelta la chaqueta y va a terminar apoyando a Francia, Gran Bretaña y Rusia. Como Italia estaba dentro de los países que habían ganado, ellos consideraron que sus pretensiones de territorio, es decir, los territorios que querían anexar, se los iban a otorgar. En realidad no tuvo ningún territorio otorgado, y eso causó molestia con sus aliados. Y además siempre las otras potencias europeas miraban en menos a Italia. De hecho, el ejército italiano no era muy bueno en esta época. Después del Imperio Romano, como que Italia no ha vuelto a tener tanto peso y fuerza en nivel militar y a nivel internacional. Y como los italianos veían esa situación de menoscabo a su país, va a empezar a surgir un sentimiento nacionalista muy fuerte, y Mussolini se va a aprovechar de ese sentimiento nacionalista y él va a plantear que él va a traer de vuelta la grandeza del Imperio Romano a Italia. Esa era una de las grandes propuestas que tenía Mussolini. Y como los italianos estaban sin trabajo, viendo su país en ruina, sumido en la pobreza, y viendo que el resto de Europa no los tomaba en serio, estas ideas de Mussolini van a tener cabida en la población. Y van a ver que él era el líder que necesitaban para retomar la grandeza que habían tenido en el Imperio Romano. Esa era la gran propuesta de Mussolini, reconstruir el Imperio Romano. Una tarea casi imposible de cumplir y que no va a lograr. Y en todo ese movimiento es que va a empezar a surgir esta agitación dentro del país. Posteriormente, después de la Primera Guerra Mundial, en el año 1929 va a haber una crisis económica gigantesca a nivel global. Y eso va a generar más desempleo, más problemas económicos en la población. Y las personas van a empezar también a tener miedo de esta idea de izquierda, estas ideas que están empezando a llegar desde Rusia, las van a ver con malos ojos, porque para ellos era como influencia extranjera dentro del país. Y lo que los italianos querían era hacer de Italia un país grande de nuevo. Y Mussolini va a tomar toda esa idea y las va a empezar a llevar a la práctica. ¿De qué forma va a empezar a ganarse el convencimiento de las personas Mussolini? Al igual que Hitler, tenía una capacidad oratoria impresionante. Sus discursos lograban reunir a miles de personas y lo podían estar escuchando por horas mientras hablaba. Porque él, en todo lo que él iba diciendo, exaltaba esta idea de nacionalismo, exaltaba la necesidad de Italia de volver a ser grande, y como las personas estaban en situaciones muy precarias, veían con muy buenos ojos. Y también Mussolini apuntaba a que gran parte de los problemas del país causaba también la izquierda y las ideas socialistas que empezaban a llegar de Rusia. Así que Rusia empezaba ya a asomarse como un posible enemigo. Y como el sistema democrático no fue capaz de dar solución, uno de los principales problemas que tuvo Italia fue que el sistema parlamentario no escuchaba las necesidades de las personas. Vayamos al Parlamento de Chile el día de hoy.
si hiciéramos una encuesta rápida en las calles a 100 personas y les preguntamos, ¿usted considera que los diputados y los senadores escuchan las necesidades de las personas? ¿Qué creen que respondería la gente? No. Que no. No. Que no, que viven en otro planeta prácticamente. Y en esta época en Italia pasaba lo mismo. Por lo tanto, el día de hoy, de hecho, a comienzos del año pasado se hizo una encuesta de los octavos básicos en Chile, donde se les preguntó a los estudiantes si estaban de acuerdo. Se les preguntó qué régimen de gobierno consideraban que eran el mejor para solucionar los problemas de las personas. Y la mayoría de los estudiantes respondió que una dictadura podía ser un buen sistema de gobierno. Y eso lo causa la desconfianza en el sistema democrático. Y en Italia en esa época, la desconfianza que había en el sistema democrático también era grande, porque no habían podido resolver los problemas del Tratado de Versalles, no habían podido resolver los problemas de desempleo, no habían reconstruido la industria, y no existía una preocupación por el pueblo. Y en base a eso surge una figura de alguien carismático que escucha todos esos reclamos y les busca dar solución. Y ahí es donde Mussolini empieza a ganar poder. Y en Alemania, ¿qué es lo que va a pasar? Alemania había sido un gran imperio, pero la Primera Guerra Mundial lo redujo a su mínima expresión. Y esta mínima expresión va a ser la República de Weimar. Dentro de los puntos que establece el Tratado de Versalles, estaba, por ejemplo, el hecho de que Alemania no podía tener un ejército más grande que 100.000 hombres y que tenía que desmantelar toda su industria de armamentos. Cosas que Alemania no va a tomar en consideración. En primer lugar, ¿cuáles son las características que tiene Alemania que permiten que surja el nazismo? Había perdido grandes territorios en la Primera Guerra Mundial. Había perdido gran parte de sus posesiones en África, Alsacia y Lorena, que eran territorios que Francia reclamó, los había perdido. Y estas eran zonas que le entregaban muchos recursos naturales. Y además, gran parte de los gastos de la Primera Guerra Mundial se les obligó a Alemania a que los pagara. Y de hecho, estos gastos los terminaron de pagar las indemnizaciones de la Primera Guerra Mundial del Tratado de Versalles. Alemania los terminó de pagar hace menos de 10 años. Es decir, lo estuvo pagando casi 100 años después de la guerra. Y eso se lo instauró el Tratado de Versalles. ¿Ya? Así que los alemanes, después de la Primera Guerra Mundial, se vieron totalmente humillados y reducidos a su mínima expresión. Y eso va a ser ideal para que surja un régimen totalitario. Además, se vivía una inflación gigantesca. Por ejemplo, en esta imagen ustedes pueden ver a una persona que está llevando una carretilla con billetes, probablemente para comprar pan o harina. Incluso se llegaron a imprimir billetes, como el que ustedes están viendo en pantalla, que era de 1.000 millones de marcos. ¿Qué es la hiperinflación? Cuando el precio aumenta tanto de los productos, es como lo que pasa en Venezuela. El día de hoy día van a comprar una arepa, vale 1.000 bolívares. El día de mañana la van a comprar, vale 20.000 bolívares. Pasado mañana la van a comprar, vale 2 millones de bolívares. ¿Y cómo va a hacer frente a eso el gobierno? Imprimiendo más dinero. Y si imprime más dinero, más suben el precio de las cosas, menos vale el dinero. Esa es la hiperinflación, es cuando el dinero pierde su valor. Y el precio de los productos va aumentando. Eso también genera mucha desconfianza en el sistema económico y en el gobierno. Los partidos políticos, después de la Primera Guerra Mundial en Alemania, van a quedar totalmente, podríamos decir, desmantelados, porque la guerra va a causar que el país entero vea una desarticulación de sus instituciones. Y esta herida que tenía el pueblo alemán en su orgullo, que antes había sido una potencia imperial e industrial, van a tratar de buscar alguna forma de volver a eso. Y dentro de los partidos políticos que daban esa posibilidad de volver a la grandeza alemana, va a surgir el partido NSDAP, o el partido nazi o nacionalsocialista, que era un partido de ultraderecha que recalcaba los ideales de nación, de patria, y que colocaba por sobre todas las cosas a Alemania por sobre el resto del planeta. Y como los alemanes habían sufrido esta humillación de las potencias ganadoras, para ellos va a ser más importante ver cuáles son los ideales del pueblo, del mismo pueblo alemán, que por sobre tener una buena relación internacional. Y cuando este joven Hitler
se le va a ocurrir la idea de empezar a crear este partido, en el año 1919, Hitler va a ser enviado por el ejército a que vaya a espiar la reunión del Partido Alemán de los Trabajadores. Él, como ex soldado, se le da ese trabajo. Él era soldado y sigue siendo soldado después de la guerra. Se le va a dar ese trabajo que vaya a espiar al Partido Alemán. Y él se va a dar cuenta que el Partido Alemán, en realidad, el Partido Alemán de Trabajadores, no planteaba ninguna solución. Va a empezar a escuchar los discursos de sus líderes y va a llegar un momento en el que él va a empezar a participar de esos discursos, y cada vez que él hablaba se iban juntando y se iban reuniendo más personas y va a empezar a surgir como un líder innato de este Partido Alemán de los Trabajadores. Después, más adelante, al año siguiente, ya va a empezar a crear lo que va a ser conocido como el Partido Nacional Socialista Alemán, donde él va a plantear 25 puntos que van a tener que cumplirse para que el país pueda volver a ser la gran potencia que era antes. Y aquí va a empezar a ganar cada vez más adeptos y más personas que lo seguían. Ya en 1923, cuando ya logró tener una gran cantidad de seguidores, va a intentar realizar un golpe de Estado, el cual va a fracasar, y ahí es donde él va a estar en la cárcel. Y en 1923, cuando él cae en la cárcel, es donde escribe su libro Mi lucha, que va a servir como la carta de navegación del partido alemán y va a ser el fundamento ideológico que va a estar detrás del partido nazi en Alemania. ¿Cuáles son los principales postulados? Son estos 5. Les sugiero que vayan tomando nota porque nos va a permitir entender la idea que tenía el partido nazi para llevar a cabo en Alemania, ¿ya? Ellos estaban en contra de la democracia, en contra del comunismo y en contra del liberalismo. Es decir, no querían entregar libertades a las personas, ni libertades, que el sistema económico fuese libre, sino que lo tenía que manejar el Estado. Estaban en contra de un sistema de plena democracia y estaban en contra de los ideales comunistas que están empezando a llegar desde Rusia. Profe, ¿Sí? este Power después no lo va a subir al Classroom, ¿o sí? Sí, va a estar en el Classroom. Ah, ya, ya. Al terminar lo voy a ir subiendo. También surge la idea del racismo, que va a tener fundamentos científicos para los nazis. De hecho, dentro de esos fundamentos científicos está el hecho de que ellos, como eran ya el pueblo más avanzado, se entiende tecnológicamente del planeta, según ellos, tenían la superioridad y tenían la misión de guiar al resto del planeta. También, como eran la raza superior, la raza aria, esa raza debía ser la encargada de administrar en cierta forma el planeta. El objetivo final de los nazis era lograr un gobierno de carácter mundial, tener control sobre todo el planeta. Y gran parte de los problemas de Alemania, aquí hay varias teorías que buscan explicar de dónde surge este odio hacia Hitler, de Hitler hacia los judíos. Gran parte de los problemas se les va a colocar la cara de los judíos. Por un lado se pensaba que ellos eran quienes manejaban los bancos y el sistema económico, entonces para Hitler ellos eran los causantes del declive de la economía alemana. También que ellos habían entregado parte de los territorios, que por culpa de los judíos se había perdido la guerra. Ellos eran los culpables de los problemas, eran su chivo expiatorio. Y es fácil unir al pueblo en contra de un enemigo en común, y eso es lo que van a hacer los regímenes totalitarios. Cuando hablamos del pangermanismo, ustedes recuerdan lo que es Pangea, que era este primer continente que existe en la Tierra, donde estaba todo junto. Viene desde ese lado este concepto. Pangermanismo nos habla de que había que asegurar un espacio, un territorio que fuese solamente para los alemanes, lo que se va a llamar el espacio vital. Alemania necesita un territorio más grande que el que tenía para satisfacer las necesidades de su población. Y por eso es que se va a empezar a expandir territorialmente, para tener mayores recursos. Ultranacionalismo era exaltar que la nación alemana debía ser el principal país, que nada era superior a Alemania y que debían volver a ser una de las principales potencias del planeta. Y el uso de la violencia. Un régimen totalitario va a usar siempre la violencia para disminuir a sus opositores. Y dentro de eso es que va a surgir la SS, que eran como las guardias cercanas de Hitler, eran quienes buscaban eliminar cualquier especie de amenaza que existiera para el partido. En 1929 se produce esta gran crisis económica y es cuando finalmente el partido nazi logra llegar al poder. ¿De qué forma va a llegar al poder Hitler?
si bien cierto, intentó un golpe de Estado en 1923, en 1930 va a lograr obtener parte de la mayoría en el Congreso. Y el Congreso va a ser el que le va a otorgar el poder a Hitler. Así que él va a llegar al poder de forma democrática. Y ya en el cuadro que ustedes pueden ver aparece ya idealizado como casi un semidios que va a guiar a Alemania hacia el futuro y hacia el progreso. Gran parte de las amenazas, si ustedes ven la fotografía, la representación que aparece aquí de una mano, esa mano firme está agarrando por el cuello a la amenaza del marxismo y a la amenaza del... Es decir, lo único que pueden hacer frente a estas amenazas que podían llegar a opacar al gobierno o al Estado alemán eran los nazis, porque ellos tenían la fuerza y la convicción para hacerlo. Y ya en 1933 va a empezar a lograr ya la mayoría en el Congreso y Hitler va a ser nombrado como canciller. Y ahí ya llega al poder y ahí ya llega al poder de forma permanente. ¿De qué forma van a poder lograr los nazis, cierto? Llegan al Congreso y después se va, ya al día de hoy sabemos a ciencia cierta, que los nazis fueron los que quemaron el Parlamento de Alemania. Pero en esa época, cuando Hitler asume como canciller, se le va a echar la culpa a los comunistas, que ellos quemaron el Congreso, que ellos querían estar en contra de la democracia y el pueblo alemán. Y el Congreso le va a otorgar todo el poder a Hitler, con la finalidad de que proteja al pueblo y proteja al Estado. Es decir, lo que se estima es que ellos mismos causaron este incendio, de esa forma aterrorizaron a la población y la población respaldó que el partido nazi tomara todo el poder en el Estado para conservar el orden y proteger a las personas y tanto al Estado alemán. Bueno, y estas son las imágenes típicas que ustedes van a ver, concentraciones de incluso millones de personas para escuchar los discursos de Hitler. Ese era el nivel de convencimiento que tenía la gente y el nivel de adoctrinamiento que estaban viviendo. La figura del líder siempre tenía que ser seguida y escuchada, y sus ideales eran los que tenían que guiar mi vida en cada uno de los aspectos. Bueno, ya entrando a más detalle, esto se los voy a dejar para que lo vayan revisando. No es tan fundamental, por ejemplo, la prueba que lleguen a tener de historia, cuando salgan de cuarto, esto no se los van a preguntar, pero se los voy a dejar si es que alguien lo quiere leer o quiere profundizar en algunos otros temas. Aquí están las distintas fechas en las cuales Alemania se va expandiendo antes de empezar la Segunda Guerra Mundial. En 1933, Alemania va a dejar la Sociedad de las Naciones, que era como la ONU que existía en esa época, porque no va a estar de acuerdo con esta mediación democrática y no va a estar de acuerdo con que una entidad internacional les diga a ellos lo que tienen que hacer. En 1935 se empieza ya a anexar territorios de sus países vecinos. En el año 1936 ya establece su alianza con Mussolini. El 1938 se anexa el territorio que correspondía a Austria, lo agrega al territorio alemán. Y en el año 1939 firma un pacto de no agresión con la Unión Soviética en el cual se reparten Polonia. Polonia es un estado que está el día de hoy entre Alemania y Rusia. La Unión Soviética y Alemania deciden en el año 1939 que Polonia lo van a dividir en dos, una mitad para cada uno, y lo invaden por los dos lados a Polonia. Y así van progresando las leyes, se les van quitando derecho al pueblo judío, empiezan a verse obligados a portar una estrella de David en sus brazos para identificarlos, no se les permite entrar a algunos comercios, se les quitan derechos básicos, se les lleva a vivir en guetos, que eran zonas de la ciudad que se cercaban, se amurallaban, y se les obligaba a vivir solamente en ese lugar. Se les quitaban todas sus pertenencias y podían ir solamente con una maleta con su ropa. Por el lado soviético, llega hasta Stalin con la idea de la revolución permanente, es decir, que siempre vamos a estar en un estado en el cual vamos a buscar lograr los ideales de igualdad que nos propone el régimen soviético. El Estado empieza a tomar poder de la estructura productiva, la estructura económica, política. Como ustedes pueden ver, aquí está la imagen de Stalin guiando a la Unión Soviética, como aparece ahí con el timón de Stalin ahí, casando a una familia, porque él era el padre, ¿cierto?, de toda la patria.
y llevando un bebé en sus brazos, porque él era la figura viva del país. Él era el Estado y como el Estado protegía a todos sus hijos. Este resumen está súper bueno. Este cuadro se los voy a dejar también para que lo vean. Aquí se compara el fascismo, el nazismo y el estalinismo y se van viendo las diferencias y las similitudes que tienen. De hecho, les voy a subir una pequeña tarea al Classroom que tiene que ver con este cuadro. Es súper corta, así que no se preocupen. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahora. El video de esta clase también va a estar disponible si es que alguien lo quiere revisar después. En la presentación también, las dos presentaciones, si la quieren revisar. Cualquier consulta la pueden hacer ahora, o si no, la pueden hacer después, a través de Classroom, por WhatsApp, correo electrónico, el medio que estimen conveniente. Consulta. ¿Sí? ¿Alguna Ya, consulta? Entonces la Segunda Guerra Mundial no empieza con como la dictadura de Hitler. Yo juré que empezaba ahí. No, Hitler lleva ya sus buenos años en el poder y empieza ya cuando Alemania logra reorganizar a su ejército. Entonces termina cuando muere Hitler, en 1945. Sí, en mayo de 1945, el 8 de mayo, Alemania firma la rendición, pero ahí Hitler ya se había suicidado. Sí. Me pego un tiro. Lo que se estima es que se pegó un tiro y consumió cianuro. Pero algunas personas dicen que se escapó. No, pero la guerra comienza en el año 39. El Hitler llega al poder ya de forma permanente y fija 6 años antes. Y ahí logra armar toda la estructura política, económica y militar del país. Porque Alemania tiene que reconstruir su industria bélica antes de poder comenzar la guerra. Y eso va a empezar a suceder cuando ya está Hitler en el poder. De hecho, los primeros años en que está Hitler en el poder, como Alemania tenía esta prohibición de armar un ejército, ellos armaban una cosa muy extraña que eran como campamentos de trabajo, en los cuales iban personas en edad sobre 18 años y tenían un entrenamiento militar, 100% militar, con la única salvedad que no les enseñaban a disparar armas. Pero tenían que hacer los mismos ejercicios que un soldado, estaban en la misma cantidad de tiempo, pero siempre era esto con la finalidad de hacer como un grupo de trabajo force, como con palas, y después van a cambiar las palas por armas, cuando ya la industria bélica esté funcionando. Pero todos esos 6 años son los que va a demorar en reorganizar el ejército, y es bastante poco tiempo. Y cuando ya está todo el ejército armado, es que pueden ya comenzar la guerra. No sé si tienen alguna otra consulta. ¿Cómo estamos de hora? Nos pasamos un poco, pero no sé si quieren agregar alguna consulta, algo. Me faltó un tilde. Ah, no, está bien. O estamos bien hasta ahora y podemos terminar en este momento. Que la Dairi pase la IP del Sí. Minecraft. ¿Cuál es la IP? No me lo sé. Catalina, ¿alguna consulta? No, ¿No? ¿Segura? profe. ¿Qué pasa? ¿Dairis? ¿Qué? ¿No? ¿Nada? No, ¿Felipe? nada. ¿Desapareció? ¿Fernanda? ¿Sara? ¿También? La tarea que va a subir al Classroom, ¿cuándo la va a subir? Hoy día, pero va a ser una o dos preguntas. Para que no se urjan. ¿Sobre lo que vimos ahora? Sí. Profe, ¿Sí? es su gatito. No se quiere mover al gato, po. Profe. Esperamos hasta que... Mi gato. ¿Cómo se llama? Este es el Napo. Y el Vamos a otro, inventar el segundo nombre del otro gato. Profe, y el otro.
No, está abajo, está tomando sol. Allá. No lo molesto. Se llama Yumi. Les voy a mostrar una foto ya que no está acá arriba. Que está en el primer piso. La estoy buscando. Podría buscarla en el computador. No, pero la... Súbala al Classroom. Ah, Claro. Identificar los colores del gato. Normalmente se me sube a los hombros cuando estoy en el computador. ¡Ay, qué lindo! Profe, para otra clase lo puedo tener junto a usted. Muy temprano, hasta ahora están tomando sol. Mira, así se instala normalmente. La fotosíntesis. Ay, qué tierno. mi gata duerme y come. Duerme y coma y se instala en mi hombro. Cha. No sé si tienen alguna consulta, algo que quieren agregar. No, profe, entendimos todo. Muchas gracias. ¿Segura? ¿Que entendió todo? Bueno, la próxima semana se les va a dar las fechas de las, entre comillas, pruebas. Para que estén atentos a esas fechas. Se las va a dar su profe jefe. ¿Ya las dieron? Sí, ya las dio. ¿Cuándo les toca historia? ¿El lunes? O no sé. Ah, sí, el lunes Pero el lunes de 8. la próxima semana. Sí, es. Lunes 8 del 6. Ya, lunes 8. Sí, Si lunes 8. ustedes quieren, bueno, la prueba podemos hacer como hacíamos en el liceo, que antes de la prueba hacíamos una síntesis. Ya. Bueno, Ya. como es Plane. El próximo viernes a esta misma hora podemos hacer esa revisión de lo que entra en la prueba. Les puedo dejar unas preguntas como del tipo que van a estar ahí, no las mismas. Ya. Ustedes se manejan con el sistema de... Bueno, es un formulario de Google. ¿Han respondido formulario antes, cierto? Sí. Sí. Que se va a usar esa misma modalidad para hacer esta pequeña prueba. Ya. Así ustedes respondan y pueden tener la revisión con su puntaje al tiro. Esa es la ventaja. No sé si tienen alguna otra pregunta que quieran agregar. ¿Algo que comentar? ¿No? ¿No? que tengan una buena semana. Que tengan una buena semana. Sí, usted Ah, igual. profe. ¿Sí? ¿Cuál es su segundo nombre? Andrés, Ah, ya, eso no lo sabía. ¿no? No. Dato de vital importancia para la trama. Pregunta de prueba. Pregunta de prueba. ¿Cuál es el segundo nombre del profe? Andrés. Andrés. Ya, tienen un 4 por lo menos. También son las décimas. Sí. No sé, las que les quedaron van a tener que juntarlas, quizás van a acumular interés y de aquí al otro año valgan más. Se De hecho, me devalúa. compré unos timbres nuevos y no los alcancé a usar. Qué tierno. Manda una foto, po, y ahí, ¿De con qué? nombre, el timbre. Para el que se Claro. Me va a mandar por correo a la casa. No sé si quieren agregar algo. Podemos terminar ahora. Ya llevamos Profe. 1 hora y media. Y algunos tienen que ir a cocinar, Ah, a lavar los platos. Macarena, ¿existe la posibilidad de que le saque un pantallazo a los participantes y me lo puedas mandar por WhatsApp? Sí, profe. Al tiro. Sí, te lo agradecería harto. Antes que la Catalina se pierda en el pasto. Sonrían todos. XD. XD. sacame la foto. Ah, Nico. Ah. Ya,
Ya, listo, profe. ¿Se lo envió los nombres o le envió las fotos? No, la foto nomás. Ya. Eso es más rápido. Profe está en las montañas, ahora en la playa. Nada, Ay, no, y se mueven, se mueven los árboles. Ahí está. El lugar que está atrás es una zona de San Pedro de Atacama que se llama el Valle de la Muerte o el Valle de Marte. Es un lugar donde han probado incluso algunos de los prototipos de robots que la NASA manda a Marte, porque tiene un clima, es tan seco como el planeta. Ya. Bueno, si no tienen nada que agregar, dejamos hasta acá. Cuídense. Póngase Tengan un buen la fin de bandera semana. peruana. Póngase la bandera peruana. Profe, Ya, Esperemos pero que Dai, la pasa. Catalina salga pronto del hospital. Cuídense y cualquier consulta háganla, ¿ya? Lo que sea de la materia, manden un correo, WhatsApp, lo que sea. No se queden con las dudas. ya. Y si alguien tiene una duda muy extensa o un grupo, o varios, o un grupo en particular quiere que le resuelva alguna consulta, podemos coordinar un horario para conectarnos. Ya, fuera del horario que está establecido. Ya. ¿Ya? Bueno. Así que eso. Y acuérdense que voy a subir esto para que lo puedan ver después. Les sirve de ASMR para dormir. Con el bastón. No, el bastón. Claro, les sirve para escuchar mientras cocinan. Profe Así, Mauricio, hablándote en el oído. ya pues, cuídense. Nos estamos viendo. Voy a Profe, el